6 de junio de 1944. Canal de la Mancha. Cada 35 minutos, una aeronave de patrulla cruza el agua. Bajo ella, flotando en el oleaje oscuro del Atlántico, pequeños cilindros metálicos no más grandes que una botella reposan en formaciones de 5. Cada uno silencioso en la superficie, cada uno escuchando bajo ella. 58 submarinos alemanes tienen órdenes del almirante Dönitz: penetrar el canal, hundir los transportes de tropas, detener la invasión de Normandía. Ni un solo submarino lo logra, ni uno. El arma que los bloqueó no fue una carga de profundidad, no fue un torpedo, no fue un destructor, fue un micrófono. Para esa mañana, los aliados habían fabricado 150,000 de estos dispositivos. 3 años antes, tenían 2, y la primera prueba no involucró un bombardero ni un avión de patrulla. Involucró un dirigible de la Marina flotando bajo sobre la costa de Connecticut, llevando a un ingeniero civil con auriculares presionados contra sus oídos. Escuchó algo que nadie había escuchado jamás desde el aire. La hélice de un submarino sumergido girando a 5 kilómetros de distancia. El océano estaba escuchando, y nadie del lado alemán lo sabía. Eso fue junio de 1944. Aquí es donde comenzó. 1941, Atlántico Medio. Una aeronave de patrulla avista un U-boat en superficie. El submarino se sumerge en picada. 15 segundos después, ha desaparecido. El radar no puede penetrar el agua de mar, ni un centímetro. El ASDIC pertenece a los buques de superficie, y los buques de superficie son lentos, ruidosos y limitados en alcance. Una aeronave cubre 160 kilómetros en una hora, pero queda completamente ciega en el instante en que un submarino se desliza bajo las olas. Los comandantes alemanes sabían esto. Lo llamaban su invisibilidad. Un nuevo tipo de radar, reportó un capitán de U-boat con frustración después de un ataque posterior que no podía explicar. El método antiguo es inútil, ataques muy precisos sin reflector. Se equivocaba sobre el radar. Lo que lo encontró no fue electromagnético, fue acústico. Pero en 1941 aún no existía. En junio de 1941, la Universidad de Columbia recibió un contrato de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo. La asignación era clasificada. La ubicación, el Laboratorio de Sonido Subacuático en Fort Trumbull, New London, Connecticut. Entre los ingenieros reclutados para el proyecto estaba un civil llamado Russell Mason. No era marinero, no era piloto. Era un especialista en acústica que nunca había puesto un pie en un buque de guerra. Su tarea en papel sonaba directa: construir un dispositivo que permita a una aeronave detectar un submarino sumergido. En la práctica, nadie tenía idea de cómo hacerlo. La física era hostil. Las ondas de radio no atraviesan el agua de mar. Las ondas de sonido de un submarino en profundidad no viajan a través de la superficie hacia una aeronave a 900 metros de altura. 2 mundos separados por una barrera física que ningún sensor existente podía cruzar. Lo que Mason y su equipo necesitaban era algo que se sentara en el límite mismo. Un dispositivo que flotara en la superficie, colgara un micrófono debajo de ella, escuchara lo que el océano tenía que decir, y luego transmitiera lo que oía por radio a una aeronave que circulaba arriba. Un mediador entre 2 elementos que no se hablan entre sí. El concepto en papel era absurdamente simple. Un cilindro metálico de 117 centímetros de largo, 11 centímetros de diámetro, 7 kilogramos. Aproximadamente el peso de una bola de boliche. En la parte superior, una antena de radio que se desplegaba verticalmente al contacto con el agua. En la parte inferior, un hidrófono colgando de un cable 7 metros bajo la superficie. Lo suficientemente profundo para escapar del ruido de las olas, pero lo suficientemente superficial para captar el único sonido que un submarino no puede ocultar. Su hélice. Una batería con duración de 4 horas, un pequeño paracaídas para ralentizar la caída,
Se lanza desde una aeronave, golpea el agua, comienza a escuchar. Después de la guerra, un historiador oficial de la OSRD lo llamó uno de los desarrollos sobresalientes de todo el conflicto. Pero en 1941, era solo un boceto y una teoría que la mayoría de los expertos pensaban que nunca funcionaría. Los primeros prototipos llegaron de RCA en septiembre de 1941. Fallaron. Para entender por qué, necesitas escuchar lo que un hidrófono realmente capta bajo la superficie. No es silencio. Es una pared de ruido, olas golpeando contra la carcasa en ráfagas irregulares, retumbo de baja frecuencia de corrientes oceánicas profundas, y luego la biología. Camarones pistola. Miles de ellos producen un crujido rugiente como grasa en una sartén caliente, lo suficientemente fuerte como para ahogar un motor diésel a corta distancia. Debajo de todo eso, los gemidos largos y bajos de las ballenas. Sonidos que a través de un hidrófono crudo pueden parecerse al retumbo de maquinaria submarina. Un U-boot funcionando con motores eléctricos a 4 nudos produce un zumbido rítmico tenue. El océano produce todo lo demás. Los prototipos de RCA no podían distinguir la diferencia. Fueron rechazados. Mason no se detuvo. Llevó las boyas fallidas a los puentes de Connecticut y comenzó a probarlas en sus propios términos. El puente del río Thames en New London, el puente de Middletown sobre el río Connecticut. Las arrojaba al agua y conducía hasta la orilla para escuchar señales de radio en un receptor portátil. Una de estas pruebas activó una alerta en la Comisión Federal de Comunicaciones. Transmisiones de radio inexplicadas desde un puente. Ninguna frecuencia militar conocida. La conclusión de la FCC. Espías enemigos operando en Connecticut. Cuando leí por primera vez sobre la FCC, presentando un informe de espionaje sobre el arma antisubmarina más prometedora de su propio país, tuve que verificar la fuente 2 veces. No era un espía, era un ingeniero con un tubo metálico y una teoría. Febrero de 1942. 2 meses después de Pearl Harbor, los U-boot alemanes estaban torpedeando buques mercantes a la vista de la costa americana. Operación Paukenschlag. Petroleros ardiendo frente a Nueva Jersey. Cargueros hundiéndose frente al cabo Hatteras. La Marina estaba perdiendo la guerra costera y quedándose sin ideas. La solicitud llegó del buró de buques a New London. Necesitamos una boya de sonar. No para buques, para dirigibles. Los dirigibles clase K de la Marina podían permanecer sobre el océano durante horas, mucho más tiempo que cualquier aeronave. Mason reelaboró los prototipos rechazados de RCA para despliegue aéreo. 7 de marzo de 1942. El dirigible naval K-5 al sur de New London. Debajo, el submarino S-20 navegando sumergido durante un ejercicio de entrenamiento. Mason estaba a bordo, auriculares apretados sobre sus oídos, manos en el selector de frecuencia. 2 boyas golpearon el agua. Primero estática. El rugido familiar del océano. Camarones, olas, corriente. Giró el selector. Más ruido. Luego, en el tercer canal, algo diferente. No aleatorio, no biológico, un ritmo. Chu, 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 chu. La hélice del S-20 girando en profundidad desde 5 kilómetros de distancia. Años después, cuando la Marina desclasificó grabaciones de cable de detecciones sonobuoy, ese sonido, ese pulso mecánico constante bajo el ruido del océano viviente, era exactamente lo que las cintas preservaron. Mason lo escuchó primero. Piensa en lo que acababa de suceder. Un sonido nacido 9 metros bajo el agua, generado por una hélice de acero girando en un eje de acero, capturado por un hidrófono del tamaño de un puño, convertido en una señal eléctrica, transmitido por radio a través de la antena de un cilindro flotante, recibido por un hombre sentado en una góndola de aluminio suspendida de una bolsa de helio a 900 metros. 2 mundos que no se comunican, agua y aire, conectados por un dispositivo de 7 kilogramos que costaba menos que un rifle.
Cada planificador naval en cada armada de la tierra había llamado a esta barrera impenetrable. Mason la borró una mañana de martes. En marzo, con 2 prototipos de boyas y un par de auriculares. El dirigible demostró el concepto, pero los dirigibles eran lentos, vulnerables y pocos en número. El siguiente paso fue aeronaves. En julio de 1942, la primera sonobuoy se lanzó desde un bombardero B-18. En agosto, el coronel Dolan del Grupo de Búsqueda Marítima de la Fuerza Aérea del Ejército en Langley, Virginia, desplegó sonobuoys en combate por primera vez, lanzándolas en zonas de patrulla frente a la costa este, donde los U-Boot habían estado hundiendo buques mercantes con casi total impunidad. La caza de submarinos se había trasladado de la superficie al cielo, y el cielo era rápido. La invención de Mason escaló a un ritmo que incluso la producción en tiempo de guerra rara vez igualaba. Octubre de 1942, el Buró de Buques ordenó 1,000 sonobuoys y 100 receptores. El ejército ordenó 6,410. La Marina ordenó 1,800. Para diciembre de 1943, las sonobuoys eran equipo estándar en cada escuadrón de guerra antisubmarina en la infantería aliada. Para 1944, la Marina había realizado pedidos de 59,700 unidades del modelo mejorado, A/NCRT-1A, 6 frecuencias de radio, 6 códigos de color: púrpura, naranja, azul, rojo, amarillo, verde. De 2 prototipos en un puente de Connecticut a 60,000 en el Atlántico. 28 meses. La táctica de caza era elegante en su simplicidad. Una aeronave avista un U-Boot en superficie. El submarino se sumerge. El piloto lanza 5 boyas en un patrón de cruz alrededor del punto de submersión. Púrpura en el centro, naranja y azul a lo largo del rumbo último conocido del submarino. 1,370 metros adelante y atrás. Amarillo y rojo en los flancos. Cada boya transmite en su propia frecuencia codificada por color. El operador cambia canales. Púrpura, silencio. Azul, una señal mecánica débil. Naranja, nada. Amarillo, latidos de hélice fuertes y claros. El submarino está entre amarillo y azul, más cerca de amarillo. 5 micrófonos, una red. El océano se ha vuelto transparente. Lo que el operador escuchaba a través de sus auriculares definía el éxito o fracaso de la cacería. Primero, el piso de ruido. Olas, corriente, el chasquido de los camarones pistola, el ocasional gemido bajo de una ballena. Luego, si un submarino estaba dentro del alcance, un ritmo mecánico emergía del ruido. Latidos de hélice. Cada revolución del eje producía un latido. Para un U-Boot alemán tipo 7, 40 latidos por minuto significaban un nudo de velocidad. 200 revoluciones por minuto significaban 5,3 nudos. El operador contaba latidos durante 15 segundos. Multiplicaba por 4 y tenía la velocidad del submarino. La posición venía de comparar la intensidad de señal entre boyas. La dirección venía de observar qué boya se volvía más fuerte con el tiempo. Velocidad, rumbo, rango de profundidad, todo del sonido, todo. Pero escuchar un submarino y matar uno son problemas diferentes. Para 1943, las sonobuoys estaban encontrando docenas de U-Boot en todo el Atlántico. El contacto acústico era bueno. La pregunta era, ¿qué sucedía después? Una sonobuoy podía decirte dónde estaba un submarino, pero no podía lanzar una carga de profundidad. Para eso, necesitabas aeronaves con armas, y las aeronaves de patrulla que volaban desde bases terrestres tenían alcance limitado. No podían alcanzar la brecha del Atlántico Medio. La respuesta se desarrolló en las cubiertas de portaaviones de escolta, pequeños portaaviones construidos sobre cascos de buques mercantes que la Marina designó CVE. Las tripulaciones tenían su propia traducción de esa abreviatura: combustible, vulnerable, prescindible.
Estos buques eran el corazón de los grupos cazador-asesino que cerrarían la brecha para siempre. Por primera vez en la guerra, existía un bucle de detección cerrado. Paso 1. HF-DF interceptaba una transmisión de radio de un U-boot a Donitz y reducía la búsqueda a una caja de 80 kilómetros. Paso 2. Una aeronave lanzada desde el portaaviones de escolta escaneaba la superficie con radar. Paso 3. El U-boot se sumergía y las sonobuoys entraban al agua para escuchar. Contacto confirmado. Paso 4. Una mina Mark 24. El arma que la Marina llamaba mina, pero que en realidad era un torpedo de guía acústica. Fido. La sonobuoy encontraba la posición del submarino. Fido perseguía su sonido. Cada paso inútil solo. Juntos, una cadena de muerte que ningún submarino podía sobrevivir. Estos portaaviones de escolta llevaban más que marineros y pilotos. Ingenieros civiles del laboratorio de New London de Columbia se desplegaban a bordo de ellos para instalar equipo, entrenar operadores de sonar y analizar datos acústicos en medio de zonas de combate. Russell Lewis, un ingeniero de la Universidad de Purdue. Walter Clearwaters. Price Fish. Volaron patrullas antisubmarinas sobre el Atlántico Norte, el Golfo de Vizcaya, frente a Islandia, frente a la costa del norte de África. Hombres con títulos de ingeniería y reglas de cálculo navegando en las cubiertas de vuelo de portaaviones de escolta. Esto era práctica estándar, no una excepción. Russell Lewis llegó a bordo del USS Block Island CV-21 en enero de 1944. Su trabajo: pruebas de campo de sonobuoys durante patrullas antisubmarinas frente a Portugal y las Azores. Lewis no era un ingeniero de escritorio. Al final de la guerra, había acumulado más de 2.500 horas de vuelo en aeronaves de combate, más que la mayoría de los pilotos de la Marina que pasaron toda la guerra en cabinas. Sobrevivió 4 accidentes aéreos. 4 veces su avión cayó, y 4 veces salió, se secó y volvió a subir. Se suponía que el Block Island era más seguro que las aeronaves. Primavera de 1944. El Block Island patrullaba el Atlántico abierto entre las Azores y la costa portuguesa. TBM Avengers y FM Wildcats se lanzaban desde su corta cubierta diariamente, lanzaban sonobuoys por delante de convoyes, circulaban, escuchaban, cazaban. Se había vuelto rutina, o tan rutinario como la caza de submarinos puede llegar a ser. Lewis volaba misiones, calibraba receptores acústicos en pleno vuelo y archivaba informes que nadie fuera de New London leería jamás. 951 hombres vivían a bordo de ese buque. Entre ellos había un marinero llamado James B. Owen, que sería recordado por un solo acto y nada más. 29 de mayo de 1944, 20:13 horas. El sol se ponía sobre el Atlántico al oeste de las Islas Canarias, cuando el U-549, un submarino tipo 9C, se deslizó a través de la pantalla de destructores de escolta completamente sin ser detectado. 3 torpedos T-3 disparados desde corta distancia. 2 impactaron el Block Island en el costado de babor, 1 adelante, 1 en medio del buque. El buque se estremeció, se inclinó fuertemente a babor y comenzó a partirse. El Block Island fue el único portaaviones estadounidense hundido en el Atlántico durante toda la Segunda Guerra Mundial. 951 hombres a bordo. 90 minutos para abandonar el buque. En la armería, un hombre había estado jugando damas y comiendo bistec con huevos cuando la cubierta se elevó bajo él. El segundo torpedo cortó la energía en todo el buque. La iluminación de emergencia parpadeó y murió. Las balsas salvavidas quedaron destrozadas por la explosión o atascadas en sus soportes. El humo llenó los compartimentos inferiores. Los hombres treparon a través de la oscuridad hacia la cubierta de vuelo. Sobre el portaaviones que se hundía, 6 pilotos de Wildcat circulaban en la oscuridad. Su cubierta de vuelo estaba ardiendo. Ningún lugar para aterrizar, ningún otro portaaviones al alcance.
Se quedaron en el aire hasta que sus medidores de combustible tocaron cero. Luego se estrellaron uno por uno en el Atlántico Negro. 4 de ellos se ahogaron. James B. Owen descubrió que no había suficientes chalecos salvavidas para los hombres a su alrededor. Se quitó el suyo y se lo entregó a otro marinero. Owen entró al agua sin uno y no regresó. Russell Lewis también entró al agua. Pasaron horas. Una mancha de aceite se extendió por la superficie. Restos flotaban en todas direcciones. El Atlántico Norte a finales de mayo es lo suficientemente frío como para matar a un hombre en 2 horas. Lewis aguantó. Fue sacado del mar por la tripulación del destructor de escolta, USS Ahrens, y transportado a Casablanca. 6 hombres murieron. 945 sobrevivieron. Lewis estaba entre ellos, pero James B. Owen no. Esa misma noche, mientras los sobrevivientes del Block Island aún estaban siendo sacados del agua, el USS Elmore y el USS Ahrens se volvieron contra el U-549. Contacto ASDIC confirmado. Los morteros Hedgehog lanzaron un patrón de 24 bombas con espoleta de contacto por delante de los destructores de escolta. El océano estalló. Las cargas de profundidad siguieron en una segunda pasada, enmarcando la profundidad estimada del submarino. El U-549 nunca salió a la superficie. El submarino que hundió el único portaaviones estadounidense en el Atlántico fue destruido antes de que saliera el sol. Tomó menos de 12 horas desde el primer torpedo hasta la última carga de profundidad. Lewis volvió al trabajo. Su cuarto accidente. Su buque torpedeado y hundido bajo él. Y subió a otra aeronave y regresó a volar misiones de sonobuoy sobre el Atlántico como si nada hubiera pasado. Más tarde recibió una condecoración de la Marina, el tipo de documento que usa palabras como sobresaliente y meritorio, y no te dice nada sobre lo que el hombre realmente soportó. Un ingeniero civil de Purdue, que se negó a quedarse en tierra porque el equipo de sonobuoy necesitaba pruebas de campo, y la guerra no iban a esperar a que él se recuperara. 3 semanas después de que el Block Island se hundiera. 24 de junio de 1944. Atlántico Central. Aproximadamente 15 grados norte, 37 grados oeste. El USS Bogue, otro portaaviones de escolta, recibió inteligencia de interceptaciones de radio. Un submarino japonés Primera 52 estaba cruzando el Atlántico desde el Pacífico. Su carga, 2 toneladas de lingotes de oro, caucho crudo, estaño, tungsteno y metales estratégicos con destino a Alemania. Ya se había encontrado con el alemán U-530 en medio del océano para recibir equipo de detección de radar. Los aliados sabían que venía. Un TBF Avenger del Escuadrón Compuesto 95 se lanzó desde la cubierta del Bogue hacia la oscura noche atlántica. La posición del submarino era aproximada, triangulada a partir del tráfico de radio interceptado, lo suficientemente buena para llevar la aeronave al vecindario, pero no lo suficientemente buena para un ataque. El I-52 se sumergió. El piloto lanzó 5 sonobuoys en el patrón de cruz estándar. La misma cuadrícula codificada por colores que se había vuelto una segunda naturaleza para cada tripulación ASW en el Atlántico. El operador a bordo del Avenger comenzó a cambiar canales. Azul. Latidos de hélice claros y constantes. Contacto de submarino confirmado. El Avenger viró bruscamente en su carrera de ataque. De la bahía de bombas salió un Fido Mark 24. No una carga de profundidad lanzada a ciegas, sino un torpedo que escuchaba su objetivo y perseguía el sonido. El dispositivo que Mason había probado desde un puente de Connecticut 2 años antes encontró la posición del I-52. Fido siguió su ruido hasta el casco. El I-52 fue al fondo con 108 tripulantes y 2 toneladas de oro que permanecen en el suelo del océano hasta el día de hoy. Pasé mucho tiempo estudiando esta secuencia de muerte, no porque fuera notable. Para junio de 1944,
Este era el procedimiento estándar. Eso es precisamente lo que me impactó. Un año antes, detectar un submarino sumergido desde el aire se consideraba imposible. Para el verano del 44, era rutina. Era martes. Para finales de 1944, los alemanes habían introducido el snorkel, un tubo de respiración retráctil que permitía a los U-Boot hacer funcionar sus motores diésel sin emerger completamente. En teoría, esto resolvía el problema del radar. El tubo era demasiado pequeño para producir un retorno de radar confiable. Visualmente, era casi invisible en cualquier tipo de estado del mar. Pero el snorkel tenía una falla que sus diseñadores no anticiparon. Los motores diésel funcionando bajo el agua son ruidosos. Con el snorkel levantado, un tipo 7 retumbaba como un camión en una autopista. Las sonobuoys detectaban barcos equipados con snorkel a mayores distancias que submarinos funcionando silenciosamente con motores eléctricos. La tecnología diseñada para hacer invisibles a los U-Boot los hizo más ruidosos que antes. Y aquí la trampa se cerró completamente. Sumergido con motores eléctricos funcionando en silencio a 3 nudos, las sonobuoys podían escucharte. En el snorkel funcionando diésel para cargar baterías, las sonobuoys podían escucharte desde aún más lejos. En la superficie de noche, el único lugar donde los U-Boot siempre se habían sentido seguros, el radar podía verte desde 64 kilómetros. 3 modos de viaje. 3 métodos de detección esperando a cada uno. Un comandante de U-Boot en la primavera de 1945 podía elegir qué sistema lo encontraría. No podía elegir no ser encontrado. El Atlántico se había convertido en una habitación sin puertas, y la sonobuoy era el oído presionado contra cada pared. Hubo un efecto secundario que nadie anticipó. Los primeros operadores de sonobuoy no podían distinguir un submarino de una ballena. Las ballenas jorobadas producen sonidos de baja frecuencia que a través de un hidrófono crudo se asemejan al retumbo de maquinaria diésel. Los operadores atacaron ballenas. Las cargas de profundidad cayeron sobre agua vacía. Las aeronaves quemaron combustible circulando contactos biológicos. La Marina se vio obligada a reentrenar a cada operador de sonobuoy en clasificación acústica. Los sonidos mecánicos son regulares. Los sonidos biológicos no lo son. Este curso intensivo para distinguir hélices de manadas se convirtió en el primer catálogo sistemático de ruido biológico submarino. Un arma diseñada para matar submarinos ayudó accidentalmente a establecer la ciencia de la bioacústica marina. Eso no es una nota al pie. Ese es el tipo de accidente que solo la guerra produce. Junio de 1944. Operación Overlord. La invasión anfibia más grande de la historia. Dönitz lanzó 58 U-Boot al Canal de la Mancha con órdenes explícitas: hundir los transportes de tropas, romper la línea de suministro entre Gran Bretaña y las cabezas de playa. Si incluso 10 submarinos penetraban la pantalla, miles de soldados cruzando el canal en buques lentos y vulnerables morirían en el agua antes de ver Normandía. Todo dependía de si los aliados podían sellar el canal contra submarinos. Los aliados lo sellaron con sonobuoys, radar y ciclos de patrulla implacables. Una aeronave cruzaba cada sector del canal cada 35 minutos. El radar escaneaba la superficie continuamente. Las sonobuoys cubrían las profundidades en patrones superpuestos. Cada kilómetro cuadrado del canal era monitoreado las 24 horas por una pantalla rotativa de aeronaves que nunca rompía formación. Un U-Boot que emergía encontraba radar. Uno que se sumergía encontraba sonobuoys. Uno que intentaba el snorkel encontraba sonar que escuchaba su retumbo de diésel desde kilómetros de distancia. Era una barrera de sonido y energía electromagnética, y no había brechas en ella lo suficientemente grandes para que un submarino de 70 metros pasara sin ser detectado. 58 U-Boot recibieron la orden de Dönitz. Ni uno alcanzó las playas de invasión. 0.
la amenaza submarina más concentrada de toda la guerra, neutralizada por pequeños cilindros de metal flotando en el agua. No por armas, no por buques de guerra, por micrófonos que costaban $15 cada uno. Para el final de la guerra, la Marina había ordenado 150,000 sonobuoys y 7,500 receptores para acompañarlas. RCA, la compañía cuyos prototipos fallaron en septiembre de 1941, se había convertido en el fabricante principal de un arma que no existía 3 años antes. De 2 dispositivos lanzados desde un puente en Connecticut a 150,000 desplegados en todo el Atlántico. 36 meses. Esa es la distancia entre el experimento fallido de un ingeniero civil y la detección de submarinos a escala industrial en la mayor guerra oceánica de la historia. Ninguna otra arma antisubmarina viajó de prototipo a despliegue masivo tan rápido. No el radar, que tomó años de desarrollo iterativo. No el ASDIC, que databa de la guerra anterior. No la carga de profundidad, que no había cambiado fundamentalmente desde 1917. La Sonobuoy pasó de un concepto rechazado al arma que selló el Canal de la Mancha en menos tiempo del que toma diseñar una nueva aeronave. Russell Mason tenía 16 patentes cuando terminó la guerra. La Sonobuoy aerotransportada original, el dispositivo que cambió cómo las armadas detectan submarinos, fue suya. En 1984, 40 años después de la guerra, dijo que el papel de las Sonobuoys en la victoria submarina aliada permanecía, en su palabra, pasado por alto. El mundo recordaba el radar, Enigma, la carga de profundidad. Casi nadie recordaba el pequeño cilindro con un paracaídas. Cuando fui a buscar esta historia, encontré casi nada. Mason tenía razón. El sensor antisubmarino de mayor producción masiva de la guerra había sido olvidado. Después de la guerra, el Laboratorio de Investigación Naval terminó completamente el programa de desarrollo de Sonobuoy. El razonamiento oficial. La guerra submarina había sido resuelta. Las Sonobuoys eran un expediente de guerra que ya no se necesitaba en tiempos de paz. Este fue francamente uno de los cálculos erróneos más espectaculares de la era de posguerra. En 5 años, los submarinos soviéticos estaban entrando al Atlántico en números crecientes, y la Marina reinició el programa de Sonobuoy desde casi nada, luchando por reconstruir una capacidad que había desechado deliberadamente. El programa no se ha detenido desde entonces. Hoy, las Sonobuoys caen desde P-8 Poseidons, desde helicópteros MH-60 Romeo, desde drones no tripulados que vuelan patrones sobre el océano sin un piloto a bordo. La tecnología central ha mejorado en cada dimensión. Alcance, sensibilidad, duración de batería, procesamiento de datos, pero el principio es idéntico a lo que Russell Mason probó desde un puente de Connecticut en 1941. Un dispositivo que flota en el límite entre aire y agua, escucha hacia abajo y transmite hacia arriba. Las hélices de submarinos todavía giran bajo la superficie. Los hidrófonos todavía escuchan. El océano, que comenzó a escuchar en marzo de 1942, nunca ha dejado de hacerlo. Russell Lewis recibió su condecoración de la Marina y volvió a casa. Sobrevivió el hundimiento del Block Island, 4 accidentes aéreos y más de 2,500 horas en el aire sobre el Atlántico. Un ingeniero civil que registró más tiempo de vuelo en combate que la mayoría de los pilotos. Su nombre no aparece en ningún libro de historia, ningún documental, ningún memorial. En 1942, un hombre se paró en un puente en Connecticut y lanzó un pequeño cilindro metálico a un río. La FCC pensó que era un espía. 3 años después, 150,000 de esos cilindros escuchaban el Atlántico. 80 años después, escuchan cada océano en la Tierra. Si estás viendo esto, comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas. Si alguien de tu familia sirvió en la guerra, o si conocías estos acontecimientos, nos gustaría saberlo.